Las formas supremas en Ben 10 fueron una de las adiciones más importantes que se hicieron en toda la saga, y con esta al menos a mí me llegaron muchas preguntas de cómo madre sucedía todo esto. Es un tipo de transformación momentánea que sufren los aliens, una bastante misteriosa, y del todo no la entendemos. Así que en este primer video de teorías de Ben 10 les daré mi opinión y teorías de cómo es que se crean los aliens supremos y ahondaremos en un poco sobre ellos. Soy Metichistes y esta es una teoría de Ben 10. Empecemos dejando algo en claro. ¿Qué son los supremos? Técnicamente las versiones supremas son versiones evolucionadas de los aliens de Ben que han sido mejoradas o modificadas de forma en la que tengan un mejor nivel de batalla. Esto debido a que Albedo, quien fue el que creó a las versiones supremas, solo buscaba que estas fueran más poderosas y llevarlas a un estado muchísimo más alto. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo logró Albedo que los supremos en sí se volvieran más poderosos? De lo que sabemos y es fuente oficial, esta función técnicamente se llama una función evolutiva en el Omnitrix u Ultimatrix, la cual hace que el ADN sea expuesto a una forma de batallas simuladas por millones de años teóricos, solo que estos millones de años se contienen en microsegundos. En el Ultimatrix, donde se almacena el ADN, cuando se presiona de alguna forma hace que ésta sea expuesta a diferentes tipos de estímulos, y algo así como una especie que evoluciona en miles y miles de años, este evoluciona en unos instantes según el estímulo que se le ponga. Ahora, lo que Albedo buscaba era que este sea lo más poderoso que se pueda, por lo que se da que el alien es más apto a sobrevivir en el contexto en el que el universo se vuelva más salvaje o más peligroso para su propia especie, por lo que los aliens tienen que cambiar para poder verse más aptos para vencer a los de su propia especie y poder sobrevivir, siendo más fuertes ante ellos mismos. No se sabe del todo cómo es que se hace que el ADN evolucione dentro del Ultimatrix. Eso sería irnos a ciencia alienígena que ni existe, pero puedo tener una teoría. Si vamos a ciencia básica de evolución, o si vamos a ir a ciencia, según Charles Darwin, solo sobrevivían si eran los más adecuados ante su entorno, la conocida ley del más apto. Solo el más fuerte iba a poder sobrevivir mejor, y con sus genes iba a crearse su descendencia que también serían más aptos para poder sobrevivir en su ambiente. Con esto en mente, supondremos que de alguna forma esos millones de años se simularon en el Ultimatrix y solo se manipuló el ADN para que esa forma tenga ventaja ante su especie. Eso podría explicar cómo es que se crean las versiones supremas, pero aún tengo un par de preguntas sobre ellos, como por ejemplo, ¿cómo es que cambian de forma o su forma definitiva? ¿Por qué pierden y ganan habilidades? Eso también puedo contestarlo con otra teoría. En la evolución, las especies van perdiendo diferentes aspectos de ellos debido a que no es necesario tener ciertas habilidades al final y ganan o mejoran habilidades al ser estas más utilizadas. Así vamos a ver cómo es que los supremos terminaron siendo como son. Empecemos con el primero que vimos, Humungusaurio Supremo. Humungusaurio se volvió más fuerte, cosa que le sirve al pelear contra los de su propia especie, ya que vemos que puede vencer a muchos de él mismo, claro, aunque al final termine siendo vencido. El hecho de poder vencer a varios ya de un solo golpe denota que es muchísimo superior. Además de esto, ganó la habilidad de lanzar misiles. Ok, ¿cómo madres lo consiguió? A través de evolución. No es que viniera alguien y le pusiera una maldita metralleta en su brazo. Pues, según mi teoría, sabemos que los dinosaurios logran crecer un tipo de púas en su cuerpo, escamas o algo así, que son nada más que, dicho en fácil, hueso que sale por su cuerpo. Sabemos que lo que lanza un Mongosaurio Supremo es un tipo también de hueso explosivo o algo así, por lo que voy a suponer que su versión suprema, con el paso del tiempo, logró crear huesos en sus manos y fue evolucionando hasta que esos huesos se usaran como arma, hasta ser usado para poder lanzarse y volverse a poner. Así podría serle fácil vencer a otros, porque como sabemos, un Mongosaurio no es muy bueno con ataques a distancia. Ah, y también perdió una cosa. Sí, su habilidad de crecer, pero siendo ya tan fuerte como lo es, no era necesaria y pues la perdió, ya que si ya puede vencer a los de su especie,
Siendo de ese tamaño y con esa fuerza, la evolución no necesitaría ir más allá, así que al no usarse la habilidad de crecer, la perdería. Ahora, es verde y con casco, y además, eso sí no tengo idea por qué se volvería verde, pero si vemos al Homungusaurio Supremo de Omniverse, eso podría explicarse mejor. Sigue siendo del color parecido al de su versión normal, pero en vez de un tipo de armadura, tiene una mucho más orgánica, obviamente usada para defensa y resistir mejor ataques, cosa que su versión normal no tenía, y lo cual tendría mucho sentido. Y claro, no es muy rápido, ya que si va a pelear cuerpo a cuerpo y es así de fuerte, no es necesaria tanta la velocidad, y eso se quita para aumentar la fuerza. Y si vamos con los otros aliens, también tenemos muchas razones lógicas para sus evoluciones. Mono Araña ganó fuerza debido a lo débil de su anterior forma, más patas tipo araña debido a que las usa para la batalla, y sigue con solo las telarañas porque le es muy útil. Se le quitaron su par de patas, las que tenía debajo de las normales, para darle paso a las de araña, creo yo, para poder priorizar la fuerza de las de arriba, y ya que es más lento, pues para mejorar su movilidad, y eso se compensa con tener otras patas de araña para eso, para movilidad. Con Eco Supremo creo que quitarle su habilidad de clonación se debe a que, al ser estos muy frágiles, los normales, era mejor no entrar en pelea, y en cambio desarrolló su traje con el que contiene sonido, y con eso crea los discos, que son técnicamente partes de su cuerpo que él puede multiplicar, y las usa para que peleen por él, y entonces no tiene que pelear él, y pues se salvó. Creo que la falta de regeneración de Fuego Pantanoso Supremo se debe que, al igual que con Homungusaurio Supremo y su habilidad de crecer, no lo necesita, ya que Fuego Pantanoso llega a ser tal y su poder crece tanto que se cambia la prioridad defensiva por la ofensiva. Recuerden que son aliens diseñados para batallar, atacar a su propia especie, supongo que por eso. Y si vemos que Fuego Pantanoso de por sí florece y cambia, no sería raro que su evolución siga a tal punto que su cuerpo, cual madera, se vuelva verde y luego el color que vemos ahora. Además de esto tenemos la idea de que, recuerden, el fuego azul se dice que es muchísimo más caliente, así que ahí lo tenemos. Albedo Supremo, que es un Galvan, priorizó su pensamiento antes que la fuerza bruta como lo haría un Galvan, pero a su vez se ve que tiene un dispositivo con el que vuela. Mi teoría es que los Galvan llegan a fundirse tanto con la tecnología que en millones de años de evolución la tecnología ya es parte de ellos. Eso explicaría su tipo de deslizador. Y con Gravatac supongo que es más fácil, ya que controla la gravedad. El tener piernas no era necesario, y los planetoides que rodean son algo así como el residuos o resultado de cuando un asteroide se desprende, crea otros asteroides que orbitan alrededor de él. Estos son los aliens que en mi opinión cambian más, pierden habilidades y ganan otras. Los mejores ejemplos de evolución. El resto creo que solo o añaden habilidades o se aumentan. En el caso de Frido, Artiguana muy grande, Wrath y Cannonbolt, las habilidades de todos se aumentan bastante, siendo más fuertes o pudiendo hacer lo que ya hacían de manera mejorada. Siendo Cannonbolt quizás el más cambiado, supongo que su coraza se hace de un material más fuerte y con las púas que fueron creadas para mejorar su ofensiva. Ahora, algo que muchos seguro se preguntarán será sobre Bestia Supremo, y el por qué puede hablar. Porque creo que su apariencia no es algo que muy difícil de entender, pero el que hable es raro. Bueno, la evolución no solo afecta a la forma física, sino a la forma en la que las especies socializan. De algún lado nosotros los humanos fuimos creando un lenguaje, y aunque los Bulbimancer, la especie de bestia, tenían ya un lenguaje, este no era del todo entendido y era bastante difícil hasta para el Omnitrix poder traducirlo. Mi teoría es que los Bulbimancer al evolucionar lograron tener un lenguaje mucho más entendible para el resto del universo, y por eso es que Bestia Suprema pueden entenderse al hablar. Ahora que entendemos cómo se crean y por qué logran ser como son, tengo una última pregunta sobre los Supremos. ¿Por qué Asmod creía que iban a ser un problema? Y al ver que lo eran ya que casi matan a Ben, ¿cómo fue que se escaparon? Esto, aunque no parezca, puede que tenga una respuesta bastante simple. El ADN que tiene el Omnitrix o el Ultimatrix se puede considerar como un traje en blanco, el cual Ben llena con sus pensamientos, características y pues mente. Ahora, como sabemos, el ADN de las versiones supremas fueron usados con estímulos diferentes para poder hacerlos más poderosos frente a su especie. Un procedimiento bastante fuerte, ya que en teoría deberían hacerles
poner en situaciones bastante peligrosas o salvajes para que ellos puedan evolucionar, lo cual de alguna forma cansaría a todos y de alguna manera también creaban supremos. Esto hacía que sus formas supremas sufrieran tal transformación que se creara una nueva especie. Me explico. Los supremos son un tipo de alien que no existe en el momento de la serie, no existe en ningún lugar, solo en el Ultimatrix. Es una forma teórica de cómo podría ser. Esto quizás hizo que, por usar el ADN y moldearlo de tal forma, se crea una especie totalmente nueva, que existe en el Ultimatrix nada más. Por eso es que podemos ver su forma física. Se preguntarán entonces, pero Medi, si esto es así, ¿por qué no se vieron a las demás versiones supremas como Bestia o Muy Grande? Fácil. Al no existir los supremos, es decir, al no ser un tipo de ADN que esté en el Omnitrix o Ultimatrix, estos son creados al momento que el Ultimatrix los usa, es decir, que existen solo desde que Ben los usa por primera vez. Es así que podemos ver a solo los que se usaron hasta el momento. Y bueno, esas al menos son algunas teorías mías del por qué los supremos existen y algunas curiosidades, o preguntas que yo mismo tenía y me las autorrespondí. Pero ahora quisiera que ustedes me hicieran preguntas para el siguiente video de Teorías Ben 10, que quisieran saber que no los deja dormir por el mundo de Ben 10. Comenten abajo para ver cuál sería la siguiente. Gracias por ver el video, dale like, comenta lo que te pedí, chequea los videos anteriores y mis redes sociales, suscríbete para más, no te olvides que hay videos 3 veces por semana. Soy Medi Chistes y nos vemos la próxima vez que sea hora de ser supremo. Bye.